Seguimos con el Evangelio de Juan, sin todavía entrar profundamente en el Evangelio de Juan, aunque hoy día ya nos sumergimos un poquito más. Hoy día metemos las patitas al agua, ¿sí? Refrescamos los pies en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 al menos, y hoy día vamos a hablar acerca de la gloria de Dios. Las canciones que hemos cantado justamente hablan sobre eso, sobre dar gloria o que Dios merece gloria. Y el versículo justamente del devocional hablaba de que el conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra. Y vamos a justamente hablar sobre eso, sobre la gloria de Dios. Entonces vamos a tomar como versículo principal del capítulo 11 de Juan el verso 40. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Jesús le dijo, Jesús le está hablando a Marta antes de que todavía suceda la resurrección: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Puede tomar asiento. Se oró ya por el mensaje. Podríamos decir correctamente que el tema del capítulo 11 de Juan es la resurrección de Lázaro, su muerte y resurrección, ¿sí? Es el último milagro de Jesús, marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, funciona como bisagra en el libro del Evangelio de Juan, divide el libro en dos partes. Así que sí, podríamos decir correctamente que el tema es la resurrección de Lázaro, pero eso sería como la punta del iceberg solamente, lo que vemos de manera superficial, porque si nos sumergimos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el tema principal de este capítulo no es el Evangelio de Juan, perdón, no es la resurrección de Lázaro, ¿sí? Esta idea ya la hemos leído, la gloria de Dios, y en este mismo capítulo, dos veces. Al principio, cuando Jesús se entera de que Lázaro estaba enfermo, a esa altura ya Lázaro había muerto, pero Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Y en el mismo capítulo, lo que acabamos de leer ahora, dice Jesús esto, le dice a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Cuando le dice a Lázaro, en primer lugar, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. ¿A qué se refiere Jesús con que la enfermedad sería para la gloria de Dios? De manera muy sencilla, que esa enfermedad terminaría glorificando a Dios. Pero ¿cómo sucedería eso? ¿Cómo esa enfermedad terminaría glorificando a Dios? Y la segunda, lo que acabamos de leer. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué vería Marta? ¿Cómo la fe de Marta le permitiría ver la gloria de Dios? ¿Qué sería lo que Marta vería si ella creería en Él? ¿Qué es la gloria de Dios? La palabra o el concepto de la gloria de Dios en el Evangelio de Juan aparece muchísimas veces. Y si hacemos ciertas búsquedas en todo el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan es el Evangelio que más veces hace mención acerca de la gloria de Dios. Y no es extraño. Recordemos que el propósito de Juan al escribir este Evangelio es que la gente al leerlo pueda ver que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, y que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Entonces, si Juan quiere que entendamos que Jesús es Dios, no es extraño que ocupe muchas veces el concepto de la gloria de Dios. Y en la gran mayoría de esos, dirigidos directamente hacia Jesús. Y en toda la Biblia, la gloria de Dios es algo súper importante. Entonces debemos hacernos una pregunta: ¿qué es la gloria de Dios? Es algo que ocupamos muchísimo en el vocabulario, al menos dentro de la iglesia. Decimos, vamos a glorificar al Señor, que debemos vivir para la gloria de Dios. O cuando alguien fallece, no, esa persona ya está en la gloria. O decimos, demos 3 glorias a Dios. Ocupamos mucho el concepto de la gloria de Dios, pero si tuviésemos que definirlo, la gloria de Dios es esto, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo lo definimos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Juan lo menciona muchas veces? El Apocalipsis también fue escrito por Juan, y el Apocalipsis es otro de los libros que más menciona la gloria de Dios. Bueno, lo escribió el mismo autor, evidentemente van a compartir temas, ¿sí? Entonces, ¿qué es a lo que se refiere la gloria de Dios? ¿Cómo podemos definirlo? Y es complejo. Es muy complejo definirlo, porque si tuviésemos que definir otra cosa, como una pelota de básquetbol, no es difícil, porque yo les podría describir su forma y el uso. Es una esfera, por lo general naranja, tiene unos poritos, rebota y se tiene que meter adentro de una cesta, ¿sí? De un canasto, y así se juega. Yo con solo esa descripción
aunque ustedes jamás en la vida hubiesen visto una pelota de básquetbol, si la ven, ustedes dirán, eso es. Porque solo con la descripción pudiesen identificarlo. Pero no podemos hacer lo mismo con la gloria de Dios, porque son conceptos más complejos. O con otro tipo de conceptos, por ejemplo, la belleza. ¿Qué es la belleza? Algo bonito. ¿Y qué es bonito? Porque lo que para mí es bonito, tal vez para usted no es bonito. Lo que para usted es bonito, gustos, colores. ¿Qué es la belleza? Es difícil también definirlo. Pero estos conceptos complejos de definir, los podemos ayudarnos para entenderlos apuntando cosas que lo expresen. Por ejemplo, si yo a un niño pequeño le muestro un montón de imágenes o objetos con elementos que podemos catalogar como bonitos, él luego solo va a poder decir, eso está bonito, eso no está bonito. Solo al ver otros objetos o elementos que describan ese concepto, va a saber describirlo. Si yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, el amor es esto, y le describo escenas o le describo actos o características, él luego va a decir, eso es amor. No, entonces esto no es amor, porque no se ajusta a lo que él vio, a lo que él entendió. Podemos hacer lo mismo con la gloria de Dios. Apuntar ciertas cosas que revelen la gloria de Dios y a través de eso tener una definición acerca de la gloria de Dios, ¿sí? Y al respecto, ¿qué podemos apuntar? Bueno, la Biblia, lo bueno es que la Biblia nos muestra la gloria de Dios, qué es, y nos da una ayuda, una guía. Y al respecto, la Biblia nos dice que hay un concepto que se relaciona de manera directa y estrecha con la gloria de Dios. Entonces, viendo ese concepto, vamos a poder entender un poquito más qué es la gloria de Dios. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Santo, 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 la gloria. Están mezclados. ¿Qué es esto? Isaías, un profeta, había tenido una visión de Dios y en esa visión ve a serafines, unas criaturas celestiales que son como ángeles, y estos ángeles o estos serafines decían constantemente, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, lo particular es que dicen santo, santo, santo. No dicen amor, 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 o justo, 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 o verdadero, verdadero, verdadero. No, dicen santo. Si bien no vamos a hablar de la santidad profundamente hoy, vamos en otros momentos, pero la santidad de Dios es el atributo por excelencia, es el mayor atributo de Dios, ¿sí? Pero lo particular es que ellos pudieran haber dicho, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su santidad. Pudieron haber dicho eso, pero no, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que nos muestra, aún todavía no lo podemos ver de manera clara, ya lo vamos a profundizar, que entre la santidad de Dios y la gloria de Dios hay una conexión directa. Podemos irnos un poquito más atrás, al libro de Levítico, y leer lo siguiente, Levítico capítulo 10, verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, la santidad de Dios, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Están en el Levítico, esto es en el Éxodo, cuando están caminando o peregrinando en el desierto, Dios revela o le habla a Moisés y le dice esto, me voy a santificar delante del pueblo, o el pueblo me va a santificar y yo voy a mostrar mi gloria. De manera que, otra vez, la santidad de Dios y la gloria de Dios están conectadas. Ahora, la santidad de Dios, y a raíz de esto entendemos la gloria de Dios, la santidad de Dios es todo lo que hace a Dios, Dios. Si Dios no fuera santo, dejaría de ser, seguiría siendo amor, pero no sería un amor santo, no sería un amor perfecto. Seguiría siendo justo, pero no sería una justicia santa ni perfecta. Seguiría siendo verdadero, fiel, misericordioso, lleno de gracia y bondad, todo eso, pero no sería santo, porque la santidad de Dios es lo que le da su máxima categoría, lo que le da su grandeza y perfección. Esa es la santidad de Dios, es su esencia. Esa es la santidad de Dios. Voy a leerles una definición de un autor, se llama John Piper. Él define así la santidad de Dios. Su santidad es lo que Él es, como Dios, y que nadie más es. Es su calidad de perfección, lo que no se puede mejorar, lo que no se puede imitar, lo que es incomparable, lo que determina todo lo que es.
y que no está determinado por nada externo a Él, significa su valor infinito, intrínseco y profundo. Es lo que Dios es por naturaleza. Si Dios es perfectamente bueno, no es porque su amor sea perfectamente solamente, sino porque su amor es santo. Si Dios es perfectamente justo, no es porque su justicia sea perfectamente justa simplemente, sino porque su justicia es santa. Toda la grandeza de Dios se encuentra en este atributo, en lo que Dios es. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la gloria de Dios? Leíamos el primero. Santo, santo, santo es el Señor. Es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo que Él es, lo que se ve, la gloria de Dios. Vamos a Levítico. Como santo seré tratado y yo me glorificaré. Como es, como se demuestra. La santidad de Dios es lo que es. La gloria de Dios es como eso se hace visible y podemos percibirlo. Eso es la gloria de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios es la santidad de Dios visible. ¿Cómo podemos ver de manera tangible? Ahí está la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos apuntarlo? Eso es la gloria de Dios. Ahora, si la gloria de Dios es la santidad visible, debería ser visible. Se debería ver. ¿Dónde está la gloria de Dios? Entonces, la deberíamos ver y decir, ahí está acá, aquí no, aquí sí. Deberíamos poder verla si es visible. La Biblia dice que sí, efectivamente. Salmo 19:1. Los cielos proclaman, muestran, anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es una prueba visible de la gloria de Dios. El cielo a cada uno tal vez tendrá sus cielos favoritos, pero cuando el cielo se quema en un atardecer y está naranjo y se está mezclando entre el anochecer y se comienza a ver como entre morado y todo eso bonito, allí se ve la gloria de Dios. Lo bonito de la creación, cuando uno ve una obra, una pintura de un artista, uno ve la belleza del artista transmitida a través de la pintura, de la escultura o de cualquier pieza artística. La creación, de la misma forma, muestra la gloria de Dios. Las galaxias, las estrellas, los animales, la creación, nosotros mismos somos una prueba visible de la gloria de Dios. Está allí. Juan Calvino dijo que toda la creación es un teatro en donde la gloria de Dios es visible. Porque él dice que toda la creación lo que hace es glorificar a Dios. Hay un salmo que dice que todo lo que respira, toda la creación, alabe al Señor. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver en la creación, estamos hablando de la creación de Dios, revela su gloria. Allí está. Podemos ver incluso su poder, su naturaleza. Romanos, el apóstol Pablo escribe que por medio de la creación, su eterno poder y su divinidad son claramente visibles. O sea que podemos ver un poco de Dios. Evidentemente, yo veo la creación, no digo Dios es justo. No, la creación no revela eso. Dios es salvador. No, la creación no revela eso. La creación revela que hay un Dios creador, que es evidentemente inteligente porque creó todo lo que existe, que es tremendamente artístico por todo lo que vemos, que es tremendamente poderoso por todo lo que vemos, pero ahí llega. Todo lo demás está en las Escrituras. Tenemos dos revelaciones. Una revelación natural, la creación, y una revelación particular, que es la Biblia. Necesitamos ambas cosas para conocer personal y profundamente a Dios, ¿sí? Ahora, la santidad de Dios, la gloria de Dios es todavía más profundo que eso. Si tenemos que definir de mejor manera la gloria de Dios, podemos definirlo como la manifestación de toda la naturaleza de Dios, no solo de su santidad, sino de todo el carácter de Dios, de todos sus atributos y de la plenitud de su persona. Toda la gloria de Dios lo que hace es revelarnos a Dios, ¿sí? Eso es. Ahora, si volvemos al texto y la gloria de Dios la entendemos como una manifestación visible de quién es Dios, y a través de la gloria de Dios podemos ver sus atributos, su perfección, su naturaleza, su carácter, volvemos al texto de Juan, cómo la enfermedad de Lázaro termina siendo para la gloria de Dios. Cómo la fe de Marta terminaría permitiéndole ver
la gloria de Dios, ¿sí? Hay que ir un poquito más profundo acá y tenemos que irnos hacia atrás. En el libro de Éxodo, justo cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley, en ese momento, en ese contexto, en un momento Moisés, de una manera bien osada, le dice a Dios: Señor, quiero que me muestres tu gloria, quiero ver tu gloria. Y Moisés sabía que la creación muestra la gloria de Dios. Lo que Moisés pedía es una revelación distinta de su gloria, una revelación más profunda de la gloria de Dios. Dios no se molesta con Moisés, Dios no se enoja con Moisés, es más, Dios le concede la petición a Moisés. Y Dios le dice: tú me vas a poder ver, pero bajo ciertas condiciones. Tú vas a estar en una peña, estaba en la montaña, como entre medio, escondido, y entre medio de la peña yo voy a pasar delante de ti, pero tú solo vas a poder ver mi espalda. Y mientras yo pase delante de ti, yo voy a ir pronunciando mi nombre y mis atributos. Y esa era su gloria. Esa era la forma en la que Moisés vería la gloria de Dios. Aquí tenemos un problema. Primero, que Dios no tiene forma física. Entonces, ¿qué vio Moisés si Dios no tiene una forma física? Dios se describe a sí mismo con forma física para que lo entendamos. Eso se llama antropomorfismo, que es dar características humanas a algo para describirlo. Los ojos de Dios que todo lo ven, Dios no tiene ojos, porque no está limitado a un cuerpo físico. Las manos de Dios que nos cubren, Dios no tiene manos, pero son formas de describir la manera en la que Dios se comporta o la manera en la que Dios se relaciona con nosotros. Entonces, ¿qué vio Moisés de Dios? Vamos al texto. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Aquí es cuando Moisés ve la gloria de Dios. Y aquí lo que estamos leyendo es cómo Moisés ve la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que Moisés vio? Esta es la escena. El Señor proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente el culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que Moisés vio, esto es la gloria de Dios. Inmediatamente después Moisés cae a tierra a adorar al Señor. ¿Qué vio Moisés? ¿Qué fue lo que vio Moisés? Si nosotros tuviésemos a Moisés aquí y le preguntáramos: Moisés, ¿qué viste? La gloria de Dios. ¿Y qué es eso? La gloria de Dios. Pero descríbelo. Y nos va a repetir exactamente las mismas palabras que leímos acá. Pero ¿qué fue lo que viste? La gloria de Dios. No hay otra forma de describirlo y de explicarlo, porque no hay una forma física. Ahora, Dios sí puede manifestarse de diversas formas físicas que demuestren su gloria. Por ejemplo, en el libro de Éxodo y en todo el Pentateuco, que registra la historia del pueblo de Israel peregrinando en el desierto, la Biblia nos dice que la gloria de Dios se manifestaba de dos formas: como una columna de fuego en la noche que los guiaba y los protegía, y como una columna de humo en el día que también los guiaba y los protegía. Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, las tablas de la ley, la Biblia dice que había humo, habían nubes, habían truenos, habían relámpagos, y que eso revelaba la gloria de Dios. Cuando hay escenas en el Antiguo Testamento en donde estaba el tabernáculo, que era la carpa, en donde se hacían como los servicios o el culto, donde tenían el culto, se hacían los sacrificios y todo, la Biblia dice en algunos momentos que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, y eso era visible. Era una nube que cubría todo el tabernáculo estaba lleno de esa nube, y nadie podía entrar a ese lugar porque la gloria de Dios estaba allí. Pero era visible. Era Dios, sí, pero a través de una manifestación, porque Dios no tiene cuerpo físico, evidentemente. Pero no sé si se dieron cuenta en lo que Dios dice acá, porque esto es la gloria de Dios. Primero, Dios habla acerca de su nombre. Cuando dice el Señor, en el idioma original lo que Él dice es Yahvé o Yahweh, Yahweh, que es el nombre de Dios, o Jehová en algunas traducciones, que es el nombre de Dios. Dios está revelando su naturaleza, su carácter. Pero ¿se fijaron cómo se describe Dios a sí mismo? Se los voy a volver a leer. Pasó el Señor, Dios
compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. O sea, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios perdonador y un Dios de amor. Esa es la primera descripción de Dios. Pero que no tendrá por inocente al culpable, que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un Dios de amor, de misericordia, de perdón, pero un Dios justo también, que perdona, pero no va a pasar por alto el pecado de aquel que no se arrepiente, que es bueno, pero que al mismo tiempo es justo. No vamos a poder decir, no, es que Dios es amor y no va a castigar nunca a nadie, nunca va a hacer sufrir a nadie, nunca va a nada malo a nadie. Ya vimos en mensajes pasados cómo Dios a sus hijos sí disciplina, sí aplica justicia. Dios es un Dios de amor y un Dios de justicia. ¿Qué fue lo que vio Moisés acá? Eso, la palabra de Dios. Dios dijo, voy a mostrarte mi gloria. Y lo que Dios hace es describir con palabras quién es y cómo es. En otras palabras, lo que la gloria de Dios se manifestó fue a través, valga la redundancia, de palabras. La palabra de Dios describió su propia gloria. Y a través de la palabra, Moisés escuchó y vio la gloria de Dios. El salmista en un momento escribe, abre mis ojos para que yo pueda contemplar la belleza de tu ley. Algunas traducciones incluso dicen la gloria de tu ley. En la palabra de Dios, ¿por qué la palabra de Dios refleja la gloria de Dios? Porque si la gloria de Dios es la manifestación de todos sus atributos, la palabra de Dios justamente lo que hace es mostrarnos la naturaleza y el carácter de Dios. Pero volvamos a esto. Dios se describe a sí mismo como un Dios de amor y un Dios justo. Si la gloria de Dios es la manifestación visible de los atributos de Dios, incluyendo su amor y su justicia, ¿dónde es que podemos ver de manera visiblemente esos dos atributos? Es en la cruz de Jesús, en Cristo. La Biblia nos dice que Jesús es la mayor expresión de la gloria de Dios. Si la gloria de Dios, volvamos al término, es la manifestación visible de todos los atributos de Dios, de su belleza, de su carácter, de su naturaleza, y la Biblia nos dice que Dios se hizo carne, se hizo un hombre, Jesús entonces es visiblemente la gloria de Dios. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Entonces en Jesús, si hubiésemos estado en el tiempo de Jesús, nosotros hubiésemos dicho, ¿y la gloria de Dios dónde está? Ahí está caminando, ahí está. Jesús, apuntando a Jesús. Porque Él es la gloria de Dios encarnada, hecho hombre. Bueno, Dios completamente. Pero no solo eso. Juan 1:14. El verbo es Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Incluso más adelante, el Evangelio de Juan dice que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que Jesús le ha dado a conocer. O sea, y Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es visiblemente la gloria de Dios. Pero, ¿qué gloria vimos en Jesús? Bueno, los que lo vieron, nosotros podemos verlo a través de la palabra. ¿Qué gloria revelaba Jesús? ¿La de Dios? Sí, ¿cuál? ¿Cómo es esa gloria? ¿Qué vimos en Jesús? ¿Cómo Jesús manifestó la gloria de Dios? En su verdad, su misericordia, su justicia. Todo lo que Jesús hizo revela la gloria de Dios. Y lo que hace Juan en el Evangelio de Juan es mostrar justamente la gloria de Dios a través de 7 milagros. Lázaro es el último de los 7 milagros. Y Juan dice, la gloria de Dios está en Jesús. Y estos 7 milagros son una prueba de que Él es Dios hecho hombre. Y de que debemos creer en Él justamente para tener vida eterna. Ahora, a la luz de todo esto, si la gloria de Dios encuentra su máxima expresión en Jesús, su muerte y su resurrección, ahora podemos volver a las preguntas del principio. ¿Cómo la enfermedad y muerte de Lázaro apuntaría o revelaría la gloria de Dios?
Porque esa muerte lo que haría, bueno, la muerte y resurrección de Lázaro, sería acelerar la propia muerte y resurrección de Jesús, en donde se revelaría su gloria. Como la fe de Marta le permitiría ver la gloria de Dios. Porque Marta, si hubiese creído en Jesús, bueno, sí lo hizo, pero la fe en Cristo le permitía ver en la resurrección de su hermano un anticipo de la propia resurrección de Jesús. Entonces, a la luz de eso, y lo que decía al principio, si el tema, así como sobre el agua, lo que se ve, el tema del capítulo 11 de Juan es la resurrección de Lázaro, pero a la luz de esto, si nos sumergimos un poquito, vemos que debajo del agua se esconde algo más grande. ¿Cuál es el tema del capítulo 11 entonces? La gloria de Dios. Ese es el tema del capítulo 11. Incluso, si vamos un poquito más allá, ¿cuál es el tema de toda la Biblia? ¿Hay un tema en común? Sí, y es claro y evidente. Podríamos decir de manera correcta, la salvación del hombre. Sí, ese es uno de los temas de la Biblia, pero el tema principal de la Biblia es la gloria de Dios. Ese es el tema principal. Toda la Biblia se trata sobre la gloria de Dios. Ahora, el día miércoles, en los discipulados, que los dejamos invitados a las 8, todos los miércoles, compartíamos un par de preguntas. Y una de esas preguntas será, ¿por qué o para qué Dios creó al ser humano? Si Dios sabía que íbamos a pecar, que algunos iban a condenar, ¿por qué Dios creó al hombre? A esta altura, imagino que se imaginarán la respuesta, ¿sí? ¿Qué dice el libro de Isaías 43:7? A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. ¿Para qué somos creados? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿O para qué Dios creó al hombre? Para su gloria. ¿Qué significa eso? Si la gloria de Dios es la belleza de todos sus atributos visiblemente manifestados, y la Biblia dice que fuimos creados para la gloria de Dios, significa que nosotros manifestamos la gloria de Dios y tenemos que manifestarla. Que ese es nuestro propósito. Que la belleza de Dios sea visible en nosotros. Ese es el propósito de cada ser humano. Cualquiera. ¿Se acuerdan que hace mucho rato atrás, en algunos de los capítulos de Juan, se topan con un muchacho que era ciego de nacimiento? No era un muchacho joven, ya llevaba el adulto, y le preguntan, ¿quién pecó para que este hombre naciera así? ¿Sus papás o él? Jesús le dice, ni sus papás ni él pecaron para que él naciera ciego. Él nació así para la gloria de Dios. Significa que la condición de ese hombre terminaría dando gloria a Dios. ¿Qué sucedió después? Fue sano, ¿sí? Muchos creyeron en Cristo. Pero todavía la Biblia es un poco más profunda, porque todos fuimos creados para la gloria de Dios, ¿sí? Todo ser humano. Pero Pablo va a ir un poquito más allá. Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La santidad otra vez. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de Dios, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado o en Jesús. La santidad y la gloria de Dios otra vez están conectadas en el propósito por el cual Dios nos escogió, nos rescató y nos salvó. Porque Dios nos crea a todos para la gloria de Dios. Evidentemente, algunos no lo hacen. Algunos no glorifican a Dios. Aunque terminarán dando gloria a Dios, aún en contra de su voluntad, terminarán dando gloria. Pero su vida no glorifica a Dios, ¿sí? Ahora, Dios rescata a un pueblo para Él, a su iglesia, a sus hijos. ¿Para qué los rescató? Para su gloria. Para que glorifiquen a Dios, ¿sí? Fuimos creados y rescatados para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que ese es el propósito con el cual nacimos y por el cual fuimos rescatados. Pablo va a ir un poquito más allá y nos va a poner una carga encima. Y Pablo nos va a decir que todo lo que hagamos, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. En conclusión, ya sea que coman, fíjense, la sencillez de las cosas, que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Al principio hablábamos sobre cómo ocupamos el concepto de la gloria de Dios y por lo general está relegado solo al contexto de la iglesia. Si cantamos, damos glorias a Dios. Si oramos, damos gloria a Dios. Si venimos al culto, damos glorias a Dios.
Pero Pablo está ampliando todavía más. Y Pablo dice, no solo cantando damos glorias a Dios. No solo orando damos gloria a Dios. No solo viniendo a la iglesia damos gloria a Dios. Lo que quiere Dios es que toda nuestra vida y todo lo que hagamos dé gloria a Dios. O sea, que si yo me siento a comerme un pan y tomarme un té, Pablo dice, sí, hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo sería eso? Porque dar gloria a Dios en la iglesia es un poquito más sencillo. Cantamos, oramos, estamos atentamente y respetuosamente escuchando, estamos glorificando a Dios, entre comillas. Pero ¿cómo lo hago sentado tomándome un té con un pan? O caminando, haciendo la cama, ordenando la casa. Cuando dice cualquier otra cosa o todo, dicen otras traducciones, lo que está diciendo es que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Todo. Nuestro trabajo, nuestro matrimonio, cómo cuidamos las finanzas, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos en la iglesia, cómo todo lo que vivimos y lo que somos debe ser para la gloria de Dios. ¿Cómo eso se ve reflejado? A la luz de esto, podemos entender un poquito más profundo y ver cómo muchas veces trivializamos la gloria de Dios. Y acá, por ejemplo, es algo que se hace, es chileno, nació acá en Chile. Esta idea de dar 3 glorias a Dios. ¿Dios es glorificado al hacer eso? O cuando decimos vamos a glorificar el nombre de Dios haciendo tal cosa, ¿de verdad eso está glorificando a Dios? ¿Glorificar a Dios es solo algo externo? No. Glorificar a Dios es mucho más que hacer algo. La gloria de Dios, por ejemplo, para que lo veamos mucho más claro. Aquí estamos todos, podemos cantar a Dios, podemos orar a Dios, podemos estar con una actitud respetuosa, todo lo que Dios nos pide en el culto. Y uno dice, estamos glorificando a Dios, porque en definitiva, lo que esto nos pide es que obedezcamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y haciendo eso vamos a glorificar a Dios. Pero, ¿y qué hay de la actitud? Y si mi actitud es por costumbre, por obligación, es dar gloria a Dios, pueden haber 2 personas levantando sus manos. Pueden haber 2 personas cantando, 2 personas orando, 2 personas dentro de la iglesia. Y una puede estar verdaderamente glorificando a Dios y la otra no, aunque estén haciendo exactamente lo mismo. Debemos recordar qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de la belleza de Dios. Dios no es solo un acto, también está la intención del corazón. Puedo estar levantando mis manos con un corazón soberbio que no desea glorificar a Dios, que no desea someterse a Dios, que no desea obedecer a Dios. Por eso no es solo un acto, no es solo hacer algo para glorificar a Dios, es la intención. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, sí es mucho más fácil hacer esto. Porque si es solo algo externo, ¿cómo glorifico a Dios tomándome un té con un pan? Bueno, tal vez pidiendo la bendición, dándole gracias a Dios en una oración por el alimento. Pero ¿y si eso es solo repetitivo? ¿Es solo por costumbre? Eso no termina glorificando a Dios. Si la intención del corazón no es la gloria de Dios, no importa lo que yo haga con mis manos, con todo, no estoy glorificando a Dios. En un momento, tanto en el Antiguo, y Jesús ocupa el mismo pasaje en el Nuevo, le dice a gente que pretendía adorar a Dios, a fariseos, que conocían la ley, que eran religiosos y todo. Ustedes adoran a Dios solo de boca, pero su corazón está lejos de mí. Ellos decían adorar a Dios, pero su corazón no adoraba a Dios, porque sus intenciones no eran buenas, sus intenciones no eran correctas, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Primero, debemos tener una actitud y un deseo de realmente adorar a Dios, de realmente glorificar a Dios, que ese sea nuestro deseo. Cuando amamos a nuestras esposas o esposos, a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros hermanos, cuando nos preocupamos por ellos, estamos glorificando a Dios. Glorificar a Dios no es solo venir acá, que es importante, cantar, orar, todo lo que la Biblia nos manda dentro del servicio, pero afuera también. Cuando yo estoy en mi casa, respeto a mi esposa, cuando educo a mi hijo, cuando lo disciplino bien, cuando le enseño, cuando lo guío, cuando realmente me esfuerzo para sustentar mi hogar, cuando soy agradecido, cuando soy respetuoso, estamos glorificando a Dios.
cuando somos honestos en el trabajo, cuando no mentimos, cuando lo hacemos bien, no para que la gente nos mire, sino porque sabemos que lo hacemos para Dios, estamos glorificando a Dios. Cuando hacemos las cosas de manera honesta, estamos glorificando a Dios en todas las áreas, en todas. Si no lo hacemos, no estamos glorificando a Dios. Si venimos cada domingo solo por cumplir y nuestro deseo no es glorificar a Dios, no estamos glorificando a Dios. No lo estamos haciendo para su gloria y evidentemente estamos rompiendo este mandato y estamos rompiendo el propósito para el cual fuimos creados, que es para la gloria de Dios. Ahora debemos entender algo así. La gloria de Dios no es algo que nosotros podamos aumentar o disminuir. Dios no es más glorioso cuando lo glorificamos. Dios no es menos glorioso cuando no lo glorificamos. Porque hasta cierto punto puede sonar un poco egoísta o soberbio que Dios diga: yo hice todo para mi gloria y quiero que todo lo hagan para mi gloria. Pero la verdad es que no es así. Si nosotros vemos el texto, entendemos esta primera verdad, que la gloria de Dios no es algo que podamos aumentar ni disminuir, porque Dios es máximamente glorioso. No puede ser más glorioso y nunca va a ser menos glorioso de lo que Él es, con humanidad o sin humanidad. Puede Dios destruir toda la humanidad y Él seguir siendo exactamente igual de glorioso. Dios fue más glorioso cuando Jesús murió en la cruz. Es el acto que más revela la gloria de Dios, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Pero Dios no fue más glorioso en ese momento, porque Dios no puede aumentar de gloria ni disminuir de gloria. Él es máximamente glorioso. ¿Qué pasó entonces en la cruz? Dios mostró esa gloria, no la aumentó. Dios solamente la hizo evidente y la exhibió al mostrar a Cristo muriendo por amor, soportando nuestros pecados y pagando el precio que nosotros debíamos pagar. De esa manera Dios reveló su gloria, la mostró, la hizo visible y evidente, pero no la aumentó. Entonces, ¿por qué Dios nos pide que lo glorifiquemos? ¿Por qué nos pide que hagamos todo para su gloria si Él no aumenta ni disminuye su gloria? ¿Para qué entonces nos pide esto? Y aquí es donde entendemos que la idea de que Dios nos hizo para su gloria no es egoísta, al contrario. Vamos al texto de nuevo. Marta, si tan solo creyeres, verías la gloria de Dios. Eso le dijo Jesús a Marta. ¿Eso significa que Jesús no hubiese resucitado a Lázaro si Marta no creía? No, de hecho Marta hasta cierto punto no creyó. Dijo: sí, yo sé que van a resucitar en algún momento final. Al final de todo el tiempo ellos van a resucitar. Jesús le dijo: tú no estás entendiendo. Pero ella no creía que Lázaro iba a resucitar en ese momento. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí nunca verá la muerte, sino que estará siempre con vida. Así que no, Jesús haría el milagro, Marta creyera o no. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando le dijo: si tan solo creyeres, verías la gloria de Dios? Dios haría el milagro igual. El problema es que si Marta no creía, Marta no hubiese disfrutado de la gloria de Dios. Marta no hubiese podido degustar la belleza de la gloria de Dios. Esto, que vivamos para la gloria de Dios, es un mandamiento. Es un mandato, no es un consejo, es un mandato. Lo debemos hacer. Pero debemos mirarlo desde otra perspectiva el mandato. Y ocupando la historia de Marta, si podemos parafrasear, pudiésemos verlo de la siguiente manera. Jesús le dice a Marta: Marta, si tú no crees, tú nunca podrás disfrutar de mi gloria. Y mi deseo es que disfrutes de mi gloria. Por eso debes creer, para que puedas disfrutar de mi gloria. El deseo de Dios no es recibir gloria para ser más glorioso, porque eso es imposible. Dios no puede ser más glorioso. Antes de que Dios creara al ser humano, como hoy, Dios tiene exactamente la misma gloria. Nunca ha cambiado, nunca ha aumentado ni disminuido. Máximamente glorioso. El deseo de Dios, y por eso, si Él nos creó para su gloria, si todo el Evangelio, el tema es la gloria de Dios, si el tema de toda la Biblia es la gloria de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios detrás de esto? Que podamos disfrutar de esa gloria, que podamos contemplar la gloria de Dios. Y volvamos al concepto de la gloria de Dios. Si la gloria de Dios es la belleza de quién es, su santidad, su amor, su gracia, su justicia, eso es lo que Dios quiere que degustemos, que experimentemos y que vivamos: su amor, su gracia, su misericordia. De manera que el mandato de que vivamos para la gloria de Dios no es egoísta, al contrario,
es por amor, para que podamos disfrutarlo, para que podamos experimentarlo. Dios desea compartir su gloria con nosotros. Cuando digo compartir es que podamos estar en su gloria y experimentarlo. No es que Él nos va a dar de su gloria, porque Dios no puede dejar de ser glorioso y ya te voy a dar un poquito para ti. No, es ven acá conmigo para que la disfrutes. No te voy a dar mi gloria, pero te quiero traer conmigo para que la disfrutes. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque fuera de Dios, la gloria de Dios, valga la redundancia, no es gloria de Dios. Es como el sol. Lo que nosotros vemos, esa pelota caliente, brillante allí, es el sol. Eso es lo que Él es, ¿sí? Pero ¿qué es lo que experimentamos del sol? La luz y el calor. Ahí tenemos una forma bien sencilla de comparar la santidad de Dios y la gloria de Dios. El sol no dice, voy a sacarme un poquito de calor para mandarte. No, nosotros estamos dentro del área en donde el sol comparte, como entendemos a qué se refiere, comparte su calor y su luz. Si estamos más cerca, no sería tan bonito. Si estamos más lejos, tampoco sería tan bonito, ¿sí? Pero estamos dentro del área en donde se extiende la luz y el calor. Pero el sol no comparte su luz y su calor, porque no puede separarse el calor del sol. No se puede separar la luz del sol. Están conectados porque uno irradia la luz. De la misma forma, Dios no puede darnos su gloria, no lo va a hacer, porque no puede desprenderse de sí, porque es la belleza de Él, ¿sí? No puede separarse. Pero Él nos permite estar en su gloria y poder disfrutarla. Ese es el deseo de Dios. Allí es donde podemos ver el amor de Dios, que Él quiere que nosotros experimentemos ese amor, que es su gloria visible y manifestada. Él quiere que experimentemos su misericordia, su gracia, su bondad, su fidelidad, su verdad, su santidad, su justicia. Él desea, y para eso nos creó, para poder experimentarlo, para poder disfrutarlo. El apóstol Pablo oraba: yo deseo y oro para que ustedes puedan comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios, y que lo puedan experimentar, porque ese es el deseo de Dios, que podamos experimentarlo en todo sentido, como lo veíamos en el caso de Marta y Lázaro, que aún en el dolor, aún en el luto, aún en la duda, aún en la confusión, aún en el quebranto, aún en el llanto, podamos experimentar la gloria de Dios, como Lázaro y Marta. Que podamos ver la gloria de Dios al mirar a nuestros hijos, al verlos a ellos, al tener un plato de comida, una casa, un hogar, al ver a nuestras esposas, esposos, al verlos como hermanos, al compartir juntos, al ver la naturaleza. Si no creemos como Marta, veremos todo natural, todo normal. Desperté como todos los días nomás. Como todos los días. Cuando no creemos y evidentemente no podemos ver la gloria de Dios, la vida se vuelve vacía, sin sentido. Porque, ¿cuál es el propósito de todo? ¿Para qué nos levantamos? Por mis hijos yo lucho cada día. Van a morir, al igual que yo. Vamos a quedar en el olvido. ¿Ese es nuestro propósito? Eso es, porque si mis hijos, si mi esposa, si mi esposo, si mi familia es el propósito y el motor de mi vida, vamos a morir todos. Y ahí quedó, eso fue todo. Ahí quedó, eso es todo. ¿Ese es realmente el motor de mi vida? Y si no están y se van, bueno, historias sobre familias está lleno de todo. Pero si podemos creer verdaderamente como Jesús le animó a Marta, la vida es distinta, porque podemos ver la gracia de Dios al despertar y ver a nuestra esposa, a nuestro esposo, ver a nuestros hijos crecer, mirarlos y ver cómo Dios los guía, los cuida, los protege. Ver la belleza de la vida solo es posible a través de la gloria de Dios, porque es la belleza manifestada de Dios. Si no vemos con los lentes de la gloria de Dios, ¿qué belleza hay? Porque no hay propósito ni sentido detrás de eso. ¿Qué es lo que me motiva a despertar cada día? Si vemos a través de los ojos de la gloria de Dios, podemos ver a Dios a través de la creación y darle gracias porque todo lo hizo por nosotros. Todo lo que existe para nosotros. Un plato de comida, agradecidos porque Dios es el que nos sustenta. En medio del dolor, de la confusión, de la dificultad, Dios nos sustenta, nos fortalece, nos consuela. Ese es el deseo de Dios, que podamos contemplar la gloria de Dios, que nuestros ojos sean abiertos
para que podamos contemplar la gloria de Dios. Y debemos tener los ojos bien abiertos para ver la gloria de Dios en todo. Y ahí está el problema, porque la Biblia nos dice que aquellos que no creen en Dios, sus ojos están vendados. Fíjense lo que dice Corintios, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean, ¿qué cosa? El resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por eso Jesús le dice a Marta, si tan solo creyeras, verías la gloria de Dios. Porque cuando creemos en Cristo, nuestros ojos se abren a su gloria y podemos ver la belleza de la vida, podemos ver su amor, podemos ver su gracia en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en el mundo, aún en medio de circunstancias difíciles, como hablábamos la semana pasada. Dios desea que podamos contemplarlo a Él, porque toda la gloria de Dios, también sería malo decir que la gloria de Dios se trata de que nosotros podamos contemplar su amor. Y es como si tomáramos el amor de Dios y dejáramos a Dios al lado y solo nos contentamos con su amor. No, ese no es el propósito de la gloria de Dios, porque la gracia del sol no es el calor y la luz. Porque si el sol no está, ¿nos quedamos con calor y luz? No, porque son parte del sol. Querernos quedar con solo el amor de Dios es como querernos quedar solo con la luz y el calor y apagar el sol. Es que si apagamos el sol se nos va la luz y el calor. ¿Dónde está la gloria del sol? ¿En la luz y el calor? No, en el sol. De la misma forma, la gloria de Dios no se trata solo de degustar el amor, de degustar la misericordia, la gracia. Se trata de Dios mismo, de la persona de Cristo. Nuestro mayor placer, nuestro mayor deseo debe ser la gloria de Dios. Y cuando la Biblia dice que vamos a estar en su gloria, en la gloria, vamos a estar con Él mismo. Es como si, de alguna forma, siguiendo esta comparativa del sol, se nos pudiera permitir llegar al sol y caminar en el sol sin ser destruidos, sin ser quemados, sin ser consumidos por el sol. Dios dice que va a llegar el momento en donde vamos a poder estar en su gloria, con Él mismo, eternamente, sin morir, sin dolor. Lo leíamos la semana pasada, ¿sí? Cuando contemplamos realmente a la persona de Cristo, podemos ver su gloria. Y a eso es lo que nos llama la Biblia, a poder contemplar a Dios con este lente a través de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del devocional? Que el conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra en un momento determinado. Ahora, lo que leíamos también en Isaías, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero lo que leía mi hermana Maya en Habacuc, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? O está o será. Bueno, la respuesta es está y será, ambas, correctamente. Porque si la gloria de Dios es la expresión de la belleza de sus atributos, lo vemos. Nosotros, la vida, el amor, la naturaleza, todo revela esa gloria de Dios. Pero el versículo de Habacuc decía, será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Hoy día mucha gente no es capaz de ver la gloria de Dios. No la conoce, no la entiende. Está cegada, como leíamos en Corintios aquí. Va a llegar el momento en donde Dios va a quitar el velo y va a abrir los ojos de todo el mundo. Y dice Filipenses que toda lengua confesará que Él es el Señor y que toda rodilla se doblará ante Él. El problema de esperar hasta ese momento es que los que vean ese momento de la gloria de Dios no van a experimentar lo que nosotros vivimos, porque ellos van a vivir la gloria de Dios manifestada en su justicia y serán condenados, porque no creyeron antes. Eso sucederá en el momento final y todos conocerán de la gloria de Dios. Todos. No habrá nadie que no sea capaz de contemplar la gloria de Dios y decir, tenían razón, era verdad. Pero lastimosamente en ese punto, para la gran mayoría, será un poquito tarde, ¿sí? Por eso, como Marta, y con las palabras que Jesús le dijo a Marta, se las comparto a ustedes. Si tan solo creyeran en Dios, en Jesús, verían la gloria de Dios. ¿Qué hacer entonces para ver la gloria de Dios? Poner toda nuestra fe en Jesús, toda. Y luego de eso, vivir para la gloria de Dios, ¿sí? Cuando contemplamos la belleza de Jesús, podemos vivir para su gloria.
porque se vuelve nuestro mayor deseo. Le invito a colocarse de pie, vamos a estar orando.